Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour. Hello, arte. En este episodio vamos a hablar del cine de terror. ¿Quién no conoce los personajes de estas fotografías? Y tenemos que decir que el cine de terror nace prácticamente cuando nace el cine. Y desde sus inicios ha jugado con el miedo, con lo desconocido y lo sobrenatural. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Georges Méliès crea Le Manoir du Diable en 1896, que es considerado el primer corto de terror. En esta etapa, los temas eran góticos, inspirados en la literatura de terror clásica como Mary Shelley, Frankenstein o Bram Stoker, Drácula. En las décadas de 1920 y 1930 aparece el expresionismo alemán, con películas como El Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, influyendo en la estética del cine mundial. Y luego Universal Pictures lanza los monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula, la momia y el hombre lobo. En las décadas de 1950 y 1960 surgen temores de posguerra y paranoia nuclear. Y películas de ciencia ficción con monstruos radioactivos o alienígenas reflejan ese miedo al futuro. En las décadas del 70-80 se afianza el terror moderno con clásicos como El Exorcista, Halloween, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13 y El Esplendor, que redefinen el género. Nace el slasher, centrado en asesinos seriales y adolescentes víctimas. Y en la década del 90 se produce un declive en la calidad. Y bueno, ahí aparecen películas como Scream de 1996, que revitaliza el género con autorreferencia e ironía. Ya en el siglo XXI el terror se va diversificando y surge lo que se llama el terror psicológico, con películas como El sexto sentido, Hereditario, el found footage, con actividades paranormales, el terror elevado, como en Midsommar, The Witch, y un auge del terror internacional hacia América Latina y Europa del Este. Pero también tenemos que aclarar un poco cómo el cine de terror también tiene subgéneros, para comprender un poco más. Podemos decir que los subgéneros del cine de terror son el terror psicológico, que es aquel que explora la mente y la percepción y crea incomodidad más que susto. Por ejemplo, El cisne negro o The Babadook. Después están los slasher, que es el asesino que mata a un grupo de personas y muchas veces son adolescentes, como Halloween, gore o splatter, que exagera la violencia y el derramamiento de sangre, como por ejemplo en la película Hostel. El terror sobrenatural son fantasmas, posesiones, demonios, como películas tales que El Conjuro o Poltergeist. El found footage finge estar filmado por los propios personajes, por ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair, o el terror cósmico o Lovecraftiano, que es el miedo a lo desconocido, a lo incomprensible, como The Mist o The Thing. También está el horror folk,
lo rural y ancestral como amenaza, como por ejemplo en The Wicker Man. El terror social, que denuncia desigualdades sociales o racismo, como Use de Jordan Peele. Luego debemos hablar de los recursos técnicos y narrativos del cine de terror, que las cosas se hacen de cierta manera para llegar a este objetivo, que es el miedo. Bueno, se utiliza la iluminación baja para generar atmósferas opresivas, la música y sonido que son claves para anticipar tensión o provocar sobresaltos, el montaje acelerado o cortes bruscos para romper con la expectativa visual. Después tenemos las perspectivas subjetivas que ponen al espectador dentro del miedo. También los espacios cerrados, que dan la sensación de encierro, de ser vulnerables, y el tiempo narrativo no lineal. Es decir, esto suma misterio y desorienta también al espectador. Luego tenemos los símbolos y temáticas frecuentes, como por ejemplo, la casa encantada, que representa lo doméstico vuelto hostil. Los niños perturbadores que invierten el arquetipo de inocencia. El monstruo, que puede simbolizar traumas, enfermedades o el otro. Lo femenino, la histeria, que muchas veces es usado en posesiones y brujería, reflejando miedos patriarcales y la tecnología también como una amenaza en el horror moderno. Bien, vamos a pasar una breve pausa y enseguida volvemos con más. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al más 54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Y continuamos con más del cine de terror. Bien, si hablamos del cine de terror a nivel internacional, por ejemplo, en Japón y en Corea del Sur vamos a encontrar obras como Ringu, Ju-on, Train to Busan, que han influenciado el terror global. En Argentina y México tienen creciente producción de calidad, como por ejemplo La Casa del Fin de los Tiempos, Vuelven, Aterrados, etc. En Europa del Este y en Escandinavia aportan un terror que es más existencial y más
minimalista, como por ejemplo en la película Lamb. Pero ¿cuál es el impacto cultural del cine de terror? Bueno, una función catártica que permite experimentar miedo en un entorno controlado, la crítica social, ya que muchas películas reflejan conflictos raciales y de clase o de género. La influencia estética, que ha dejado huella en moda, música, arte y videojuegos, y el fandom y culto en convenciones, en cosplay, en coleccionismo, en remakes y en secuelas constantes. Quisiera hablar un poquito de lo que es el cine de vampiros y los hombres lobo, que hay mucho en el último tiempo. Se convirtieron en clásicos, vampiros y hombres lobo, y se han mantenido más o menos vigentes en las pantallas del cine. Aunque ya se apartaron bastante del estilo gótico clásico. Y hay películas que lo demuestran, como The Fearless Vampire Killers de Roman Polanski, o El Ansia, Noche de Miedo de Los Boys, Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, La Invención de Cronos, Entrevista con el Vampiro, o Vampiros de John Carpenter. Bueno, hay muchas películas, muchísimas películas con estos personajes, y estos mismos se van reeditando. Y bueno, hay nuevas versiones de un mito. Por ejemplo, se hizo una nueva versión de Frankenstein de Mary Shelley, interpretado por el mismísimo Kenneth Branagh, ¿no? Y Robert De Niro como el monstruo. Es el vampiro y los hombres lobos, tema central de las películas de terror. Y también en el cine de terror de ciencia ficción, está ligado al catastrófico, los extraterrestres, la apocalipsis, etcétera, que se puso de moda en los años 50, también ha habido una evolución y se va adaptando a los nuevos tiempos. También han habido adaptaciones a viejas películas. Y lo que se destaca son los efectos especiales, que en esta época, y más con la inteligencia artificial, se facilita mucho la tarea, ¿no? En el cine de terror de ciencia ficción hay un director como una de las 13 del cine de horror. Él es el canadiense David Cronenberg, que es el rey del cine de ficción terrorífico de los 80. Y ha creado películas como The Broad, Scanners, The Dead Zone, Videodrome, La Mosca, y otros tantos éxitos. También el cine de terror paranormal, que es un subgénero del que habíamos hablado ya, tuvo una época dorada y ahora comienza también a reeditarse películas que, por cierto, son con la nueva tecnología, son más creíbles, ¿no? Más vívidas, ¿no? Por mi parte me encantan. Bueno, hay países como Argentina y México que han sobresalido en el cine de terror. Con las películas, por ejemplo, A Medianoche me llevaré tu alma, Esta noche poseeré tu cadáver, El extraño mundo de Sedo Dokayo, El despertar de la bestia, El exorcismo negro, y bueno, tampoco podemos olvidar La noche del chupacabras, ¿no?
Y en Argentina se destaca El hombre bestia o las aventuras del capitán Richard, Ramper, bueno, y otras, basadas también en libros de terror. El cine ha aportado últimamente películas que van más allá de lo que a veces una persona común puede soportar, ¿no? Ese es mi caso. Yo tengo mis límites con el cine de terror, aunque me encanta mirar estas películas. Bueno, eso ya es muy personal. Ahora sí, gracias por acompañarnos y me despido de ustedes hasta un próximo episodio.